embajador a quien pueden recibir con alegría, un embajador a quien se le puede decir tal vez bienvenido, pero en otras ocasiones un embajador a quien se le puede despreciar, un embajador a quien se le puede perseguir, un embajador a quien se le puede rodear la casa y de alguna manera hacerle daño. De hecho, cuando Pablo hace esta expresión en su segunda carta a los Corintios, él está libre, él está predicando con libertad, él está caminando por todo el Asia Menor, él está enseñando la Escritura en todo lugar. Pero cuando escribe la segunda vez y se autodenomina un embajador, ahora note bien que en Efesios capítulo 6 y en el versículo 20, él le añade un elemento a esa función de embajador. Él dice: sí, sigo siendo embajador de Cristo. La única diferencia es que ahora tengo cadenas. Ya no recibo la expresión sea bienvenido. Ya no escucho a la gente que diga siéntate para que me hable. Ahora, por la causa del Rey, estoy sufriendo persecución. Me llama la atención de esta expresión de Efesios capítulo 6 y versículo 20, porque él dice con perfecta claridad que él es un embajador que está encadenado. Pero en el versículo 19, él dice la razón por la que él está encadenado y desde luego razón a la que no renuncia a pesar de estar encadenado. ¿Y cuál es esa razón a la que él no renuncia? Él dice: yo le pido a ustedes que oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esto es lo que me llama la atención de la persona precisamente de Pablo. Posiblemente si a Popilios le hubiera pasado esto, tal vez hubiera reaccionado igual. Posiblemente Popilios hubiera entendido que bajo ninguna circunstancia como embajador se humillaría vergonzosamente ante la figura de Antíoco Epífanes. Pablo entiende lo mismo. Él es embajador de Jesucristo y bajo ninguna circunstancia él se va a doblegar a la cárcel, él se va a doblegar al dolor, él se va a doblegar a la crisis, él se va a doblegar a la enfermedad, él se va a doblegar ante el cautiverio, sino todo lo contrario. Está pidiéndole a los creyentes de Éfeso: oren por mí para que con denuedo yo abra mi boca y pueda hablar del misterio del Evangelio de Jesucristo. Yo dije que la figura del embajador es significante porque éste recibe instrucciones directas del emperador. En el contexto histórico de Pablo, así era. El embajador era llamado por el rey, era llamado por el emperador, y el emperador le daba las instrucciones personalmente. Note algo aquí. Pablo está hablando de un concepto que tal vez puede resultar extraño para muchos. Él está hablando de hablar con denuedo sobre el misterio del Evangelio. Y con toda honradez, tenemos que preguntarnos: ¿y cuál es ese misterio? Porque tal vez hasta ahora el misterio al que tenemos entendimiento a lo de las películas de Boris Karloff. ¿Verdad? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Misterio del Evangelio. Mire, hay un dato significativo en el capítulo 22 del libro de Hechos. Es un momento en que Pablo está haciendo una apologética de su mensaje, una defensa.
él está defendiéndose ante los judíos de su ministerio. Y desde luego, como resultado de su defensa, él le está contando a los judíos y le está diciendo cómo fue que él se convirtió. Y les está diciendo, mira, yo era un perseguidor de Cristo. Mientras él estaba diciendo, yo era un perseguidor de Cristo, a los judíos no había problema. Decían, bueno, pues entonces tienes puntos a favor. Este hombre persiguió a Cristo. Mientras él estaba diciendo, yo estaba lleno de celo por mi dogmática farisaica, no había ningún problema, porque allí habían fariseos. Decían, el que se meta con él, se meterá con nosotros, y no hay ningún problema. Pero ya sencillamente, cuando él empezó a decir, yo agarré unas órdenes para ir precisamente a Damasco a arrestar a unos cristianos y someterlos a la muerte, todo el mundo estaba feliz. Pero en el momento cuando empezó a decir, y yendo camino a Damasco, fui caído, fui tirado al suelo, quedé ciego y oí una voz, y esa voz me habló, y esa voz que me habló era el Cristo al que yo perseguía. Y esa voz me dio unas instrucciones. Cuando él empezó a conectar eso, ya la cosa cambió. El panorama empezó a alterarse. Y la gente empezó a entender que Pablo estaba dando buenas excusas para ser apedreado. Y de repente estalló el pueblo en ira. ¿Sabe cuándo estalló en ira? Cuando Pablo dijo, y esa voz que me habló, me dijo que me había comisionado como embajador para ser predicador de los gentiles. Cuando Pablo dijo eso, era como si hubiera dicho malas palabras. Cuando Pablo dijo eso, era como si hubiera puesto sobre el altar del sacrificio otro cerdo. Era como si hubiera dicho, ahora yo soy Antíoco Epífanes. De tal manera que en el momento en que Pablo dijo, yo he sido comisionado como embajador de Cristo para predicar el evangelio a los gentiles, a fin de que los gentiles puedan ser el cumplimiento de las profecías antiguas que decían en la bendición de Abraham, que Dios constituiría a un pueblo de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Cuando Pablo empezó a decir eso, óigame, aquella gente se enardeció y empezaron a gritar, el tal sea apedreado. En ese momento, la guardia del Imperio Romano entendió que Pablo corría peligro. Lo sacaron de aquel lugar, lo encerraron. Y cuando lo encerraron, lo iban a golpear para sacarle más información de lo que él estaba diciendo. Porque si tú estás diciendo esto, algo hay detrás de ello. Desde luego Pablo se defendió diciendo, si me dan, no se olviden que yo soy ciudadano romano. Y a un ciudadano romano no se le puede golpear sin antes llevarle a juicio. Pero ¿dónde está el misterio? Ese misterio del Evangelio. ¿Qué es eso del misterio del Evangelio en Pablo? Pues el misterio del Evangelio en Pablo es lo que provocó el motín cuando Pablo le estaba hablando a los judíos. El misterio del Evangelio en Pablo es que Pablo se entendió que Dios le había dado la gran comisión de hacer cumplir las profecías que Dios le había dado a Abraham, de hacer cumplir las profecías que Dios había dado en el Pentateuco, de hacer cumplir las profecías que Dios había dado en todos los profetas, de hacer cumplir las profecías que Dios había dado en el salterio del salmista, de hacer cumplir las profecías que Dios había dado a los profetas mayores y a los profetas menores. ¿Cuál era esa profecía? Que Dios tenía un plan de gracia, no solamente para Israel, sino que Dios tenía un plan de gracia para toda la humanidad. Eso que llama Pablo el misterio del Evangelio. Pablo lo que quiere decir con ello es, Dios tenía una agenda de salvación para toda la humanidad. Querido, la gente no entendía esto en el primer siglo. Cuando Pablo anunció esto a los judíos,